Desde hace unas semanas he querido hacer este video con la finalidad de hacer llegar mi granito de arena, dejándoles saber esta información. Bienvenidos a un nuevo video en tu mundo aquí. El plástico está consumiendo nuestros océanos y está destruyendo nuestro planeta. Yo creo que a todos desde la escuela nos han estado enseñando que el plástico es muy perjudicial tanto como para nuestro planeta como hasta para nosotros mismos. Y como ya sabemos, el plástico está en todas partes. En los envases para alimentos donde nos llevan la comida para la escuela, en los autos, en los productos electrónicos, en los juguetes, en la ropa y hasta en otras cosas más. Pero también se encuentran en lugares donde nosotros no vemos que está siendo perjudicial. Como por ejemplo en las playas que están a 5.000 kilómetros del ser humano más próximo, donde está dañando el plancton, que es el responsable de producir el oxígeno. Y también están obstruyendo la garganta de los pollitos de albatros que viven en el Pacífico. El plástico también llega a nuestro cuerpo a través de nuestro torrente sanguíneo, contamina nuestros órganos y al de las personas que amamos. Es difícil creer que un material con apenas un siglo de historia se haya convertido en uno de los contaminantes más agresivos del planeta. Y el lugar donde más daño hace son justamente en los océanos, convertidos a su pesar en la cloaca del hombre. El plástico está destruyendo uno de nuestros recursos naturales más preciados y podría tener un impacto igual de destructivo en el resto del planeta. Si queremos proteger nuestros océanos y a nosotros mismos, debemos meditar sobre cómo llegamos a este punto y buscar formas que hagan retroceder la extensísima contaminación plástica antes de que nos inunde a todos. Una breve historia del plástico es que durante siglos han existido diversas formas naturales de plástico. Sin embargo, la aparición de lo que entendemos como plástico moderno, el creado por el hombre, se remonta a la fabricación de la baquelita en 1907. Más tarde, en la década de los 20 y 30, impulsado por la producción industrial del cloruro polivinilo o PVC y el poliestireno, es cuando despega realmente el plástico como material con uso para casi todo. A medida que la industria y el público en general descubrieron las grandes propiedades del plástico, que es liviano, barato, resistente e infinitamente versátil, no tardó en convertirse en el material de referencia para casi cualquier objeto imaginable. Y antes de darnos cuenta, ya bebíamos en vasos de plástico, con sorbetes de plástico y todo se vendía con su inevitable bolsa de plástico. Luego, después de 20 minutos, todo ese plástico terminaba en la basura. El caso es que hoy se siguen fabricándose anualmente más de 300 millones de toneladas de plástico nuevo, también llamado plástico virgen, en todo el mundo. Por cada persona que hay en la Tierra hay más de 1 tonelada de plástico en el mundo. El plástico no es solo una industria de miles de millones de dólares, sino que también es un contaminante de miles de millones de toneladas que llega a todos los rincones del planeta. Entonces, ¿dónde termina realmente el plástico desechado? El gran problema del plástico es que no desaparece como materia orgánica. En lugar de descomponerse, se rompe en pedazos cada vez más pequeñitos. En cierta forma, casi todo el plástico que se ha creado en la historia aún existe en la actualidad. Por mucho que reciclemos todo lo posible, en realidad se recicla menos del 10% de los residuos plásticos que se generan. El resto acaba en un tacho de basura, luego en un basurero, una incineradora o tirado en cualquier parte de la calle. Los residuos plásticos terminan contaminando las vías fluviales y muchas veces llegan al mar. En los países de rentas bajas a media, la mayoría de los residuos plásticos se eliminan de forma incluso más contaminante para el medio ambiente. En general se presta poca o ninguna atención a la contaminación por plástico debido a la falta de instalaciones para procesamiento de residuos, la falta de educación o simplemente por existir otros motivos de preocupación más inmediatos. Pues sí, señores, nuestros océanos se ahogan en plástico y cada minuto se derrama en el mar un equivalente a un camión de basura lleno de plástico. Y si seguimos este ritmo, la comunidad científica dijo que ya para el 2048 va a haber más plástico que peces en el mar. Gran parte de este plástico se fragmenta y es transportado por los vientos y las corrientes marinas hacia el interior de los océanos, lejos de las costas.
Una vez allí, toda esa basura se acumula formando grandes balsas de plástico condensado que giran sin control y permanecerán así por muchos años. Hay varias, pero la más grande es la que se conoce como la Gran Mancha de Basura del Pacífico. Contiene miles de millones de trozos de plástico que giran en una extensión hoy 3 veces mayor que Francia. De vez en cuando uno de esos giros escupe plástico, enviando botellas de champú, cepillos de dientes y bolsas de plástico hasta las orillas de las islas deshabitadas a miles de kilómetros del ser humano más próximo. Pero la mayoría del plástico no permanece en la superficie, sino que también contamina el fondo marino. Se encontraron partículas plásticas a 5.000 metros bajo el mar en los sedimentos de aguas profundas. Hasta en la fosa de las Marianas, el lugar más profundo de la Tierra, a 10 kilómetros bajo el nivel del mar, fue localizada una bolsa de plástico. Y si hay plástico en los océanos, todas las formas de vida están en peligro. Los animales se enredan en trozos grandes de plástico, redes de pesca y cuerdas, con sus cabezas, bocas y aletas atrapadas en ellos. Un reciente estudio revela que una de cada 3 especies de mamíferos marinos se ha visto atrapada en este tipo de sogas de plástico. Se descubrió que más de 230 especies de criaturas marinas tienen restos de plástico en sus estómagos. Al no poder digerirlo, el plástico obstruye el vientre del animal y le causa una lente muerta por inanición. Y escuchen este dato: 1/3 de los peces capturados en el Canal de la Mancha contienen microplásticos en el torrente sanguíneo. Y se calcula que comer mejillones en Europa equivale a ingerir a 6.400 piezas de microplásticos al año. ¿Y entonces cómo vamos a empezar a luchar contra el plástico? Una solución sería prohibir el plástico por completo, ¿verdad? Pero en el 2014 San Francisco se convirtió en la primera ciudad en prohibir la venta de bolsas y agua en botellas de plástico en suelo público. Y en Kenia, por ejemplo, los tribunales pueden sancionar con $38.000 a cualquiera que venda bolsas de plástico. Y el gobierno de Vanuatu, en pleno Océano Pacífico, ha prohibido por ley los plásticos de un solo uso. Así que el futuro está en nuestras manos. Aunque esto plantee un desafío abrumador, hay una serie de cosas sencillas que podemos empezar a hacer. Aportando lo más que podamos empezar a hacer estas cosas. Como por ejemplo, usar plásticos reciclados en lugar de los plásticos de un solo uso. Y mi consejo también es que se compren un cooler, un termo, como lo llamen en su país, y lo carguen a todos lados, lleno de agua. Y así se evitan la molestia de tener que gastar hasta, quién sabe, hasta $2, $1 en un agua. Y cada vez que vayamos a salir, no olvides llevar en tu cartera una bolsa reciclable. Esto no te puede faltar. Por ejemplo, aquí en los supermercados venden las bolsas de plástico. Y yo sé que muchas personas no quieren cuidar nuestro planeta, pero entonces por lo menos piensen en sus ahorros. Y también podemos trabajar o colaborar recogiendo basuras de plástico donde se amontonan, más que todo en las playas, en los parques y en las calles. Y otra cosa que también podemos hacer es tratar de incentivar y promover proyectos de reciclaje en nuestra comunidad, en nuestro trabajo y obviamente en nuestra casa. Si bien todas estas acciones pueden parecer pequeñas o intrascendentes, si millones de personas las realizan juntas, es muy posible que las cosas cambien. Así que anima a todos los que te rodean a unirse a la causa. Juntos podríamos ser el principio del fin de la contaminación por plástico, por el bien de nuestros océanos, de nuestro planeta y de nosotros mismos. Debemos actuar ya.